Buen día tengan todos los que vean este video. Como ya estarán viendo, el video tratará sobre el tejido conectivo, así que comencemos. El tejido conectivo también es denominado tejido de sostén. Este nombre se debe a que el tejido representa el esqueleto. Este se encarga de sostener otros tejidos y otros órganos. Este tejido conforma una masa entre el sistema vascular sanguíneo y todos los epitelios. El tejido conectivo es considerado el medio interno del organismo y esto es así porque todo intercambio de sustancias se debe hacer a través de él. Está caracterizado por tener sustancias y células extracelulares, que en su mayor parte son secretadas por los fibroblastos, que en condiciones normales representan una porción del tejido mayor que las células. En conjunto a las células extracelulares se les denomina matriz extracelular. Las fibras del tejido conectivo las podemos dividir en tres tipos: fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Las fibras de colágeno son las fibras más frecuentes en el tejido conectivo. Están compuestas por fibrillas, las cuales están conformadas por subunidades más pequeñas denominadas tropocolágeno. El colágeno existe en tipo 1, que es el más abundante, que junto con el tipo 2 son llamados clásicos. El tipo 3, formado por las fibras reticulares. El tipo 4, solo presente en las láminas basales. Y el tipo 5, que es el menos frecuente, pero forma filamentos que rodean a los nervios y vasos sanguíneos. Ahora hablemos un poco sobre las fibras reticulares. Como generalidades podemos mencionar que son muy delgadas y no forman fibras de colágeno, sino redes, y de ahí viene su nombre según el latín. Las fibras reticulares se encuentran como finas redes relacionadas con las células, así como las cuales rodean a los adipocitos y a las células musculares lisas. Se encuentran por debajo del endotelio, de los capilares para proporcionarle rigidez. Además, forman la médula ósea y rodean las células parenquimatosas de las glándulas. Y ya por último, forman parte de las membranas basales. Pasando a las fibras elásticas, estas se pueden observar como hebras muy delgadas, las cuales se pueden ramificar para formar una red. Su importancia cae en la función de algunos órganos que requieren ser elásticos y se dan ante fuerzas de presión y de tracción, y luego retomar su forma original, como por ejemplo los pulmones. Como dato adicional, las fibras elásticas pueden estirarse casi 150% de su longitud original. En mi turno les hablaré un poco sobre células del tejido. Aquí existen diversos tipos celulares, los cuales se dividen en dos categorías: células fijas, que son fibroblastos, células reticulares, células mesenquimáticas y adipocitos, y las células migrantes, con los monocitos macrófagos, células dendríticas, linfocitos, células plasmáticas, granulocitos, entre otros más. Hablando un poco de cada una de manera general, fibroblastos es la célula más frecuente en el tejido conectivo, que se le puede decir que es la verdadera célula del tejido conectivo, que como ya fue mencionado secreta células y sustancias. Las células reticulares, estas células se encuentran en el tejido y los órganos linfoides. Las células reticulares tienen una forma semejante a una estrella y forman una red celular. Las células mesenquimáticas, el mesenquima es el tejido primitivo del feto, que deriva del mesodermo y que contiene poco diferenciadas, denomina células mesenquimáticas. Y para finalizar con las células fijas de adipocitos, que son células fijas del tejido conectivo laxo, cuya función es almacenar lípidos. En algunas ocasiones los adipocitos son el componente principal para el tejido. Comencemos ahora con las células migrantes del tejido conectivo. Primero los monocitos y macrófagos, que se desarrollan en la médula ósea y liberan a la sangre, donde se representan alrededor del 5% de leucocitos. Los macrófagos desempeñan un papel importante en el sistema que prepara las defensas del organismo contra partículas extrañas e invasoras. Los osteoclastos de los huesos, que están muy relacionados con los macrófagos junto con los monocitos. Todas estas células componen el sistema fagocítico monomolecular. Las células dendríticas, las cuales representan un grupo celular muy relacionado con los monocitos y los macrófagos, se han demostrado que tienen un origen común en una célula madre de la médula ósea. Las células dendríticas tienen ciertas características. Por ejemplo, son más efectivas en la representación de antígeno. También incluyen tipos linfoides y no linfoides.
Las células dendríticas no linfoides están representadas por las células de Langerhans en la epidermis cutánea. Las células dendríticas intersticiales que se encuentran en el tejido conectivo. Para continuar con las células migrantes, ahora tenemos a los linfocitos. Son las células libres más pequeñas del tejido conectivo. Tienen movimiento activo, pero son fagocitos. Se encuentran en gran cantidad en los tejidos linfoides y en las mucosas del tracto digestivo y de las vías aéreas, pero son escasos en otros tejidos conectivos. También tienen fundamental importancia para la respuesta inmune del organismo. A continuación, mencionaré las células plasmáticas. Estas se desplazan lentamente y no tienen actividad fagocítica. Se encuentran en el tejido conectivo de la lámina propia del tubo digestivo y en el tejido linfoide. Se forman por diferenciación de linfocitos B y también sintetizan y secretan anticuerpos. Ahora pasaremos un poco más a los mecanismos de defensa, pero primero tenemos a la inflamación. Es una reacción defensiva local cuyo objetivo es destruir o debilitar el agente causal. La reacción inflamatoria se da a que tiene lugar en el tejido conectivo y es, en esencia, en el que juegan un papel central los leucocitos, sobre todo los granulocitos neutrófilos, que en condiciones normales se encuentran muy escasos en este tejido. La lesión tisular desencadenante se puede deber a acciones mecánicas o químicas, o una infección por lo que los microorganismos como bacterias ingresan al organismo. Y también tenemos otro que es el sistema del complemento. Es un papel importante relacionado con las reacciones inflamatorias. El sistema del complemento comprende 20 o más proteínas, que se agregan diferentes proteínas de membrana, los receptores del complemento, que al activarse desencadenan una reacción enzimática en cascada a la reacción del complemento. Los componentes son sintetizados en su mayor parte por los hepatocitos, pero también producen cantidades no despreciables los monocitos y los macrófagos. Ya para finalizar con el video mencionaré los distintos tipos de tejidos del conectivo. Tejido conectivo laxo. Este tejido es rico en células blandas y cede a la presión. Este tejido es abundante en varios órganos huecos. Tejido conectivo denso. Este tejido predomina en las fibras en la matriz amorfa. Tejido conectivo denso y regular. Este tejido se encuentra en la dermis y formando las cápsulas alrededor de los orgánulos. Tejido conectivo elástico. Este tejido se puede encontrar en el ligamento amarillo, en la columna vertebral y también como pequeños ligamentos en la laringe. Tejidos conectivos denso regular. Dado a estos tejidos, las estructuras expuestas a grandes fuerzas de tracción, en su mayor parte tendones. Tejido conectivo reticular. Se cree que las células reticulares son distintas a los fibroblastos comunes. Este tejido se encuentra en la médula ósea. Y tejido linfoide. Está compuesta por una red de fibras reticulares en anastomosas. Tejido adiposo es en cierta parte una forma especializada de tejido conectivo laxo. Tejido conectivo mucoide. Este tejido tiene amplia distribución en el feto bajo su piel, específicamente en la gelatina de Wharton en el cordón umbilical. Como conclusiones, mencionaremos que el tejido conectivo está encargado de sostener a otros tejidos y órganos. Es de ahí de donde viene su sobrenombre, tejido de sostén. Es por donde pasan todas las sustancias del organismo y por eso se le considera el medio interno. Se caracteriza por tener células y sustancias extracelulares que secretan los fibroblastos, las cuales forman a la matriz extracelular, las cuales tienen fibras de colágeno, reticulares y elásticas. Las células que mencionábamos se dividen en fijas, donde encontrábamos algunas como los fibroblastos o los adipocitos, y en migrantes, donde encontraremos otras como las células dendríticas y los osteoclastos. Pero también sabemos que tenemos células plasmáticas, que caen dentro de las migrantes, ya que tienen movimiento activo pero no son fagocíticas. Y aquí encontramos a las granulaciones eosinófilas y neutrófilas. En este tejido tenemos mecanismos de defensa, como la inflamación, que es una defensa local, que tiene como objetivo destruir o debilitar al agente causal, donde van a jugar un papel muy importante los leucocitos, que es importante mencionar que son las células libres más pequeñas del tejido conectivo. Se encuentran en gran cantidad en los tejidos linfoides y en las mucosas del tracto digestivo.
Estas células tienen fundamental importancia para la respuesta inmune de nuestro organismo y están también en el sistema del complemento, que juega un papel muy importante en las reacciones inflamatorias, que al activarse, cuando esto sucede se desencadenan reacciones enzimáticas y los componentes son sintetizados por los hepatocitos en mayor parte, pero también producen cantidades no despreciables los monocitos y los macrófagos. Para concluir con el video y la conclusión, tenemos a los distintos tipos de tejido conectivo, que son el tejido laxo, el conectivo denso, el tejido conectivo denso irregular, conectivo elástico, denso regular, reticular, adiposo y conectivo mucoide.